nuestro próximo invitado. Él es Cristian Castillo, sociólogo y docente universitario de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata, diputado nacional por el PTS, Partido Socialista de los Trabajadores, y el Frente de Izquierda. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por la comunicación. No, un abrazo para vos y gracias por el espacio. Bien, a ver, quiero arrancar por acá. La izquierda, es mi opinión, es la única oposición, digamos, real, a mi juicio, en el sentido de que acompaña todas las luchas, los vemos todo el tiempo en la calle acompañando reclamos. ¿Por qué crees que el resto de la oposición no logró construir un frente efectivo al ajuste, y cómo se preparan ustedes de cara a estas elecciones? ¿Qué le decís al votante que de alguna manera no se anima a votar izquierda? No, a ver, lo que pasa es que hubo muchos que fueron un poco oposición, un poco oficialismo, ¿no? Y por Y hay eso otros Milei arrepentidos, logró. ¿no? Y ahora hay algunos arrepentidos, Algunos viendo que este esquema arrepentidos, sí. económico no va a ningún lado. Pero bueno, hay gente que le votó la ley bases, que le dieron las facultades delegadas con las cuales Sturzenegger hizo un desastre hasta que se le acabaron el 8 de julio de este año, o que se niegan a anular el decreto 70-2023 en diputados, donde, por ejemplo, está el cambio de fórmula jubilatoria. Si vos anularas eso y vuelve la fórmula anterior, hoy la mínima estaría en 450.000 pesos. Digo, para tirar un hecho, ¿no?, importante. Así que creo que este gobierno ha tenido muchas complicidades para poder hacer pasar este ajuste brutal, y ahí están las responsabilidades de los que se tienen que hacer cargo, ¿no? Obviamente el radicalismo, los con peluca, los con media peluca, los sectores del peronismo que enseguida se abrieron del bloque mayoritario de Unión por la Patria para hacer bloques más chicos y votarle todo a Milei, y dentro de la propia Unión por la Patria, diputados que faltaron a sesiones clave o que votaron el RIGI, o en el propio Senado, donde el peronismo votó el blanqueo de Milei, o le votó algunas de las leyes represivas a Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, me parece que para entender, digamos, por qué no han estado en la calle, creo que tiene que ver porque, bueno, estaban negociando con el gobierno en el mal sentido, en el sentido de permitirle hacer ataques contra el pueblo, amén de después la compra de votos directa como hubo con el caso del senador por Entre Ríos, el ex senador por Entre Ríos, Cuéllar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que entender que por eso llegamos hasta acá, y que los límites que hubo al ajuste de Milei estuvieron puestos por la lucha en la calle, por los jubilados, por el Garrahan, por las universidades, por el colectivo de discapacidad, y esperemos que parte de esto se pueda expresar mañana en la mega sesión que va a haber en diputados, para poderle anular los vetos a Milei de las leyes jubilatorias y de la emergencia en discapacidad. Cristian, es una elección legislativa, la discusión es cómo se compone el Congreso. Cuando digo Congreso, obviamente es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Con qué agenda legislativa llega la izquierda para marcar diferencia, digamos? Bueno, como vos decís, efectivamente, creo que lo primero es señalar que es una elección legislativa y que vamos a discutir quiénes desde el Congreso vamos a aportar, en el caso de hoy, los que somos opositores, a la resistencia a Milei. Y ahí nosotros tenemos la trayectoria de todo lo que hemos hecho durante este año y 8 meses de gobierno de La Libertad Avanza, donde hemos estado en la oposición muy clara, tanto en el recinto como vos decías, acompañando todas las movilizaciones. Obviamente nosotros tenemos una agenda con planteos que mientras gobierne Milei es muy difícil materializar, ¿no? Porque implica, en primer lugar, enfrentar al FMI, desconocer una deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, hacer un desconocimiento soberano, sin lo cual, a nuestro entender, no hay futuro. Una deuda que, recordemos, contrajo en forma ilegal Mauricio Macri, legitimó el gobierno de Alberto Fernández y por eso terminó como terminó, por
por someterse al Fondo Monetario Internacional, y ahora Milei la agrandó de 45.000 a 65.000 millones de dólares. Entonces, hasta no terminar con esta dependencia del fondo, esta subordinación, este sometimiento que está detrás de todos los ataques que vemos, ¿no? Porque uno puede preguntarse por qué se la agarran todos con los jubilados. Se la agarró Macri, se la agarró Alberto y ahora Milei. Y bueno, esa es la orden del fondo. El fondo es licuar los recursos que van a gasto previsional, y es lo que han hecho los últimos 3 gobiernos, ¿no? Pegándole por todos lados a los jubilados y las jubiladas, y ahora queriendo avanzar más, queriendo subir la edad jubilatoria, ya habiendo dejado sin efecto la moratoria, que vamos a ver si mañana esa es la más difícil de dar vuelta el veto, pero que va a ser un desastre, porque vos calculás que se jubilan en el promedio de la última década es más o menos 385.000 personas por año, y sin la moratoria eso cae a 40.000, ¿no? Y uno se pregunta a dónde va a ir la gente, ¿no? Sin siquiera esa jubilación mínima tan baja, pero sin siquiera eso, ¿no? Y bueno, estamos a las puertas, insisto, de una tragedia social construida a partir de lo que manda el fondo y otros obedecen. Y después en nuestra agenda está, en este momento de crisis, la previsión de los despidos de nuevo, que es un flagelo que está creciendo ante el parate económico, el freno de la actividad, y más estratégicamente la reducción de la jornada laboral a 6 horas, sin afectar el salario, por supuesto, lo que permitiría repartir el trabajo con desocupados, y solo de aplicarse en las 12.000 principales empresas del país, crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo. Esos son algunos de los temas centrales que nosotros quisiéramos instalar, pero bueno, estamos más bien en una posición defensiva, al menos en el Congreso, frente a los ataques del gobierno, y lo que sí hemos podido es votar emergencia tras emergencia, la de la universidad, la del Garrahan, que todavía no son ley, pero probablemente lo sean en el Senado, y ahora teniendo que enfrentar estos vetos por el tema jubilatorio y el tema de discapacidad. Cristian, te hago la última cortita. Viste cómo son los tiempos en radio, te pido 1000 perdones. Digo, hay otro flagelo que es la caída del salario real en el corto plazo. Es bueno lo que vos aclaraste, es una elección legislativa, pero ¿qué se puede hacer desde el Congreso o desde el Senado en este caso? No, a ver, respecto del salario, sobre todo apoyar los conflictos, empujarlos, porque el ataque, hay 2 formas de ataque, ¿no? que está llevando adelante el gobierno. Una es homologar solamente acuerdos salariales a la baja, que es lo que ha hecho todo el año. Por eso choca mucho cuando Milei dice el salario formal le ganó a la inflación. Es imposible, porque vos tuviste que te homologan 1% y la inflación ha estado entre el 2 y el 4, después 1,6, 1,8, 1,9. Entonces, ¿cómo le pudo haber ganado? Digo, en el sector que tiene paritaria, que tiene negociaciones colectivas. Es absolutamente imposible. O sea, hubo una caída muy, muy fuerte, y el gobierno pone la caída de los salarios como un ancla para tratar de contener la inflación, ¿no? Lo cual es brutal, porque implica el ajuste, va ahí, va a los laburantes, va a los trabajadores, va una pérdida directa del poder de ingreso. Y eso, ¿a qué ha llevado? Ha llevado al pluriempleo, ¿no? A que más gente trabaja más horas en más trabajo. Y es una situación insoportable cada vez más para las familias, porque te lo bancás 1 mes, 2 meses, 3 meses, y al cuarto mes tenés la cabeza quemada y decís, no sé qué estoy haciendo. Y eso si tenés la suerte que no te despidieron, ¿no? Y podés recurrir al pluriempleo. Mirá, me estaban contando cómo los que trabajan en aplicaciones están empezando a cobrar la mitad porque ha crecido enormemente la oferta para trabajos como Uber o como las empresas de delivery. Entonces, como hay más oferta, más gente que no tiene otro laburo y es lo único que puede meterse a tratar de laburar, baja enormemente los ingresos. Y bueno, esto es una consecuencia de esta política económica brutal. Y el otro tema es el congelamiento del salario mínimo vital y móvil, donde es un escándalo, han producido una caída en vertical brutal, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad, mirá, porque digo, más que el Congreso, el tema hay que mirarlo con lo que hacen los sindicatos y sobre todo la CGT, ¿no? Donde la cúpula ha sido completamente traidora respecto a toda esta pérdida de derechos y pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido bajo este gobierno.
Cristian, me quedé sin tiempo, pero te prometo que más cerca de las elecciones vamos a volver a hablar, vamos a desmenuzar más minuciosamente todos estos temas. Te agradezco muchísimo tu participación aquí en Rosca y Casta. Dale, dale, muchas gracias, Sergio. Solo decir que encabezo la lista de senadores en Cava y con Miriam Bregman que va a diputados en Cava y creemos que la izquierda puede dar Senador, tener un sí, sí, resultado muy importante, correctamente, ¿no? correctamente. Muy, muy Senador, que importante. yo me confundí antes, perfecto. Te pido mil Bueno, disculpas y aclaramos que es senador. fuerte abrazo. Dale, Cristian Castillo, como lo decíamos, sociólogo, docente, diputado nacional y encabeza la lista del Frente de Izquierda para el Senado de la Nación.